Son las 9:03 de la mañana, estamos en Enfoque de los Sábados. Vamos a conversar ahora sobre lo que ha sido pues el tema dominante, no solo el conflicto en Las Bambas, sino el tema dominante con respecto a la economía y otra serie de decisiones que el gobierno venía anunciando y que ha tomado en diversos aspectos de la actualidad nacional. ¿Qué es lo que en realidad mira el ciudadano en concreto? Es decir, que estamos, no sé si entrampados, pero en todo caso, con dificultades de entender hacia dónde y cómo va a actuar el gobierno, sobre todo con la nueva administración gubernamental. Y para eso se necesita no solamente hacer didáctica, sino también poder dar explicación y justificación a los pasos y medidas que se están tomando en función de lo que se espera en la realidad nacional, lo que está exigiendo el ciudadano y lo que en definitiva se presenta como un panorama todavía particularmente complejo en términos gubernamentales. Vamos a conversar en primer término ahora con el ministro de Economía, don Carlos Oliva, ¿no?, para solucionar el conflicto de Las Bambas. El ministro Carlos Oliva se presentó en el Congreso para solicitar el voto de confianza junto con el primer ministro y planteó lineamientos para alcanzar un crecimiento económico sostenible. Bienvenido, ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días, don Raúl, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra usted? Yo, tranquilo, confiado de que este año vamos a estar mejor que el año pasado, con muchas ganas de seguir trabajando. ¿En crecimiento o en general? En general. Que lo que se está diciendo, por eso incluso el titular de un diario dice el gabinete con poco respaldo. En efecto, el Parlamento ha reaccionado de una manera disímil y que para el lector y para el ciudadano común y corriente lo que lleva a pensar es no están acertando, no están teniendo una sintonía relativamente común y corriente. Sí, bueno, hay siempre algún tipo de mensaje político en este tipo de respuesta del Congreso, que lo entendemos perfectamente. Sabemos que hemos tenido los últimos 2 años y medio mucha confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, yo creo que el ánimo general es que en estos 2 años que nos quedan de gobierno, todos tenemos que trabajar en la misma dirección. Entonces, más allá de alguna puya, alguna crítica que hizo algún congresista, yo lo que pude percibir después de esas 16 horas de debate es que tenemos el convencimiento de que tenemos que trabajar juntos en una agenda común. Lo dijo el mismo vocero de Fuerza Popular en su primera intervención, ¿no? Acá tenemos que trabajar juntos por el bien del país, ¿no? Ya lo pasado, y ahora sí tenemos que, como se dice, ponernos las pilas y entender una agenda en común por el bienestar de los ciudadanos. En el orden económico, ¿cuáles son las decisiones que se piensan tomar? A ver, nosotros este año vamos a promover algunas políticas sectoriales que tienen que ver con la diversificación productiva que es tan necesaria en el país. Sabemos que tenemos algunos motores de crecimiento como la minería y recientemente la agroexportación, que está generando mucho empleo formal. Sin embargo, somos conscientes de que tenemos capacidades para poder seguir ampliando y seguir prendiendo estos otros motores. Entonces nosotros estamos diseñando políticas sectoriales, para empezar, enfocados en 3 sectores que tienen ya un inicio con las mesas ejecutivas que se trabajan desde el MEF. Estos sectores son el sector forestal, el sector acuícola y el turismo. Lo que estoy diciendo es que vamos a trabajar un marco conceptual para eliminar las barreras que puedan tener estos sectores para que puedan explotar, digamos, todo su potencial. ¿De qué potencial hablamos? En el caso forestal, nosotros podríamos estar produciendo hasta 100 veces más de lo que se produce en la actualidad. El potencial es enorme. En términos de... Y cuidando, por supuesto, la naturaleza, etcétera. Por supuesto. Eso está por descontado. Nuestras fiebres productivas siempre son tan descolocantes que crean situaciones complicadas, ¿no?, al final de cuentas. Así es. Tienen que ir acompañadas de una normativa prudente y protectiva. Y equilibrada, ¿no? Equilibrada. Exactamente. El reto es eso, diseñar una política que sea ambientalmente sostenible y que además incorpore a los pequeños productores.
¿no? Sabemos que los grandes productores quizás son los que jalan el sector forestal, pero si no incorporamos a los pequeños productores, esto no va a tener éxito. Y es por eso que no es tan fácil, digamos, diseñar una política, justamente por esto que usted menciona, porque hay que lograr este equilibrio y lograr que todo esto realmente sea viable. Estamos hablando de algunos impedimentos que tiene este sector, como por ejemplo, hay temas con la titulación de tierras, hay temas con el transporte, ¿no? Actualmente pareciera que es más barato traer madera de Chile que traerla de la selva. Entonces, el potencial está ahí, la tierra está ahí, el clima está ahí. Nosotros podemos hacer crecer un árbol en la mitad de tiempo que lo hace crecer Chile. Tenemos esas grandes ventajas, pero nuevamente tenemos que dar el marco para que podamos hacer una actividad que pueda, digamos, explotar en términos de su potencialidad. En términos de capital, ¿qué representa todo este primer sector que estamos tocando? Sí, Chile exporta cerca de 7.000 millones de dólares y nosotros, como digo, podemos exportar muchísimo más porque tenemos más tierra y un potencial mucho mayor que Chile. Entonces, realmente, eso es más o menos lo que están exportando ahora las agroexportaciones. O sea, el sector forestal por sí solo puede ser tan grande como el sector agroexportador en la actualidad. ¿En un plazo? Ese es uno de los temas que también tenemos que ver, porque esta actividad en particular toma mucho tiempo, ¿no? Como yo decía, por más que los árboles aquí crezcan más rápido. Igual estamos hablando de 8 o 10 años, ¿no? Las inversiones sí tienen que hacerse desde ahora para que en 8 o 10 años empecemos a tener, pero claro, siempre pues para correr una maratón hay que dar siempre un primer paso, ¿no? Y esa es nuestra apuesta, ¿no? Sabemos que el fruto de esto, digamos, no lo vamos a ver en este gobierno. Pero que es auténticamente cosechar por el futuro. Exactamente. Ese es el propósito. ¿Cuál es el segundo punto? De allí, bueno, lo mismo decía en la acuicultura. Vemos en el sur, en Ecuador, con los langostinos, en el norte con Ecuador y los langostinos, y en el sur con Chile y el salmón, hay ejemplos, digamos, muy cercanos de cómo nosotros podemos explotar también este tipo de actividad con los langostinos precisamente y con la trucha también, que puede darnos mucho ingreso, sobre todo en la zona de la sierra, el paiche en la selva. Entonces ahí también, nuevamente, está el potencial ahí, ¿no? Hemos sido bendecidos por la naturaleza, pero por algún motivo no estamos explotando al máximo esta bendición, ¿no? Y el otro sector es el turismo. También, lo mismo. En el caso de la pesca, ¿cuánto tiempo demoraría hacer todos estos cambios? A ver, la idea es que durante este primer semestre nosotros seamos capaces de, por lo menos, presentar este marco normativo que va a facilitar estas inversiones. Esto tiene que ir al Congreso, seguramente, por algún tipo de ley. No sé cuánto toma en el Congreso, pero en todo caso también lo que hemos percibido es que el Congreso está muy de acuerdo con trabajar con estos 3 temas en particular. Y sobre todo con rapidez, ¿no es cierto? Con racionalidad y rapidez. Así es. Como digo, este año debería estar listo el marco y después, bueno, las inversiones naturalmente toman su tiempo, pero nuevamente nuestro propósito no es que en el 2019, el 2020 podamos ver ya grandes cambios. El propósito es sembrar para el futuro, como usted lo ha mencionado. Ya. Tercer punto. El turismo, ¿no? En el turismo también tenemos un potencial, pues yo creo que a cualquier peruano es fácil entender del gran potencial que tenemos, no solo en términos geográficos, digamos, ¿no? Las 3 regiones muy marcadas, que además están en paralelo, ¿no? En un momento podemos tener 30 grados en una zona y menos 10 en otra. Tenemos playas, una serie de cosas, pero además de eso tenemos una riqueza natural histórica que tampoco la tienen otros países de la región, ¿no? O sea, todas nuestras grandes culturas, el tema de los museos, por ejemplo, que ha sido dejado de lado por mucho tiempo, ahora ya estamos teniendo incluso participación privada para poner en valor parte de nuestra riqueza. Siempre hemos estado muy enfocados en Machu Picchu, que hay muchas cosas que hacer en ese circuito, pero también tenemos otros grandes atractivos. Ahí, claro, hay temas que ya exceden quizás al sector de turismo, como la seguridad
seguridad, por ejemplo. Entonces tenemos que trabajar conjuntamente con la Policía Nacional para superar el problema de seguridad. Los accesos también, a veces es muy complicado llegar a algunas zonas, estamos trabajando con teleféricos, ese tipo de iniciativas. Entonces, nuevamente, allí tenemos un sector que también puede rendir muchísimo más. Ya en noviembre hemos de alguna forma destrabado el aeropuerto Jorge Chávez, que era también un gran problema, que ya estaba en el tope de su capacidad. Vamos a plantear algunas medidas para promover el turismo a través de mejoras en los aeropuertos en una serie de regiones y vamos a idear un mecanismo que parte del IGB de los pasajes en las regiones vaya directamente como un ingreso para los gobiernos regionales, para que los gobiernos regionales también tengan este incentivo de poder invertir en sus aeropuertos, invertir en el turismo, preocuparse también por darle seguridad a los turistas, ¿no? En el corto plazo, en el corto y mediano plazo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos intentando hacer para corregir la situación que vivimos? En el corto plazo, lo que, digamos, nos da el impulso para el crecimiento tiene que ver con una serie de grandes proyectos que desde el año pasado hemos estado trabajando muy cercanamente para poder materializarlos. Y hemos tenido un gran éxito el año pasado y es por eso que hemos crecido 4%. Estamos hablando de proyectos, de grandes proyectos mineros, la ampliación de Toromocho, la mina de Quellaveco y Mina Justa, entre los tres son 8.000 millones de dólares de inversión, que no es inversión que se hace en un día, naturalmente, se hace en 3 o en 4 años. En puertos también tenemos unas grandes inversiones. El puerto de Salaberry y el puerto de Pisco, entre los dos son cerca de 600 millones de dólares. Y en enero de este año hemos tenido la muy buena noticia del puerto de Chancay. Es una inversión de 3.000 millones de dólares. Ayer precisamente hemos estado reunidos con los empresarios que se están encargando de este puerto. Es un consorcio peruano-chino. Las expectativas que tienen para este puerto son enormes, porque más allá del puerto, que de por sí es una gran inversión, va a ser probablemente el puerto más grande del país. Ellos quieren que sea un hub en el Pacífico para conectar, digamos, a todo Sudamérica con el Asia, con la China, con Japón. Y además están pensando en algún tipo de zona económica especial, ¿no?, que permita, por ejemplo, a Huawei, que es una de las empresas más grandes de China, que pueda hacer acá en el país el ensamblaje de los teléfonos y ese tipo de cosas. Entonces, el plan que tenemos es enorme, y esto de las zonas económicas especiales también es algo que estamos trabajando desde hace algunos meses en realidad, que es de alguna manera lo que la gente conoce como las zonas francas, ¿no? Pero eso es un poquito más complejo que las zonas francas, que las tenemos en el país, pero que realmente no están dando el resultado que tienen que tener. Y ese es otro de los temas que estamos trabajando. Vamos a relanzar estas zonas económicas especiales para promover inversiones nuevas. Ese es el gran reto, ¿no? No queremos que alguien que ya está invirtiendo acá en Lima se mude simplemente por algún tipo de beneficio. Queremos atraer inversiones nuevas en temas que estén muy vinculados con la ciencia y la tecnología, sobre todo, ¿no? Entonces, ese también es algo que vamos a presentar durante el año, seguramente durante el primer semestre, para poder otra vez crear un nuevo motor de crecimiento para la economía. Entonces, este es un trabajo, como digo, que en el corto plazo lo que vamos a hacer es el marco, digamos, normativo para que esto se pueda facilitar, y después ya dependerá, pues, de la promoción que hagamos de esto y que los inversionistas privados crean en estas políticas para poder avanzar. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Según venimos escuchando al ministro de Economía, efectivamente pues hay perspectivas, como es natural, y sobre todo en una nueva gestión. Pero lo que le estaba preguntando fuera de micro era un poco sobre los términos de la actualidad, qué cosas esperamos que vayan ocurriendo en el terreno económico, no solamente con respecto a las bambas, sino en este diálogo que es naturalmente algo a lo que no se debe ni debiera renunciarse permanentemente, es decir, convencer a la opinión pública de que los pasos que se están dando son útiles y efectivamente
solucionan problemas, por un lado. Por otra parte, efectivamente, darles también lineamientos a los partidos políticos y grupos políticos, que es mucho más difícil, porque cada uno de ellos está pensando también en sacar, en fin, algunas cosas que los favorezcan. Y en tercer lugar están los factores económicos, es decir, los observadores, los analistas, los inversores, que naturalmente están preocupados con que no se vaya a comprometer el crecimiento hasta ahora relativamente sostenido que el país tiene. Este es un poco el espectro de preocupaciones. ¿Siente usted que el gobierno está dando respuesta conveniente a estas preocupaciones? Por lo menos capacidad de explicación ante la opinión pública. Definitivamente siempre hay mucho espacio por avanzar, y reconocemos que dentro del gobierno probablemente en algunos temas no hemos salido a explicar las cosas tan rápido como debemos hacerlos. Este siempre es un problema del Estado, que tiene que ver mucho con la intensa labor que realizamos, ¿no? Entonces, a veces dejamos de lado alguno de los temas porque estamos haciendo otras cosas. Eso es algo que podemos reconocer que sí nos ha faltado en algún momento salir a explicar, sobre todo rápidamente, para que algunas cosas no escalen, ¿no? El tema de las consultorías, que si ahora tenemos unos segundos podemos explicarlo con un poquito más de detalle para que la gente entienda que es un tema que ha estado, por ejemplo, desde hace una semana en la opinión pública, y podemos explicarlo perfectamente de lo que se trata. Y así como ese, siempre hay temas que definitivamente reconocemos que tenemos que ser un poquito más proactivos y tratar no solo de prevenir a veces malas críticas, sino de responder rápidamente ante ellas. Pero además está efectivamente pues la presión de la necesidad, es decir, la gente está en aprietos. Suena muy contradictorio siempre que digan estamos creciendo, y el crecimiento que estamos teniendo no es nada despreciable. Podría haber sido más, pero de hecho estamos en un buen ritmo en comparación con otros países. Pero eso, ¿cómo se está traduciendo en el sentir común y corriente diario, cotidiano de la gente? Sí. Definitivamente esta tasa de crecimiento que tenemos es de alguna manera insuficiente para tener un impacto rápido en esta percepción de las personas, ¿no? Es una tasa que, si bien es mayor a la del 2017, es mayor a la de la gran mayoría de países de América Latina, es mayor a la tasa de crecimiento mundial, para nuestro país, con las necesidades que tenemos, no es suficiente. Y es por eso que nosotros estamos trabajando día a día para que esta tasa sea bastante mayor que eso. Y eso tiene mucho que ver con el plan, con la política de competitividad. Entonces, la población tiene que entender de que no hay ningún secreto para que la economía crezca más allá del 4%, digamos una tasa de 6%, que es la que se menciona. No hay manera de crecer al 6% si es que no atacamos los problemas de la competitividad y productividad del país. Y tenemos que hacerlo para que esa tasa sea sostenida, porque podríamos crecer 6% en un año, digamos, si sube el precio del cobre y ya no está en 2.90 como está ahora, sino que sube a 4 como subió en algún momento, la economía seguramente va a crecer 6. Y van a decir que la política del gobierno es una maravilla, y realmente eso no es así. Es una cosa muy puntual, es muy puntual, coyuntural. Exactamente. Entonces, la única manera de que podamos crecer al 6 y todos los años, digamos 5.5, 6.5, 6, es aumentando la competitividad de la economía. Y es por eso que por primera vez en el país nosotros hemos propuesto una política de competitividad que está pensada hacia el 2030, que tiene que ser consecutiva para los próximos gobiernos. Y nuevamente, estamos hablando de temas estructurales en el país que no se solucionan de un momento a otro, ¿no? Uno de ellos, donde estamos trabajando desde el MEF directamente, tiene que ver con la infraestructura. Por primera vez vamos a tener también un Plan Nacional de Infraestructura con un enfoque territorial. Vamos a presentar hacia mediados de año este plan, donde van a estar... Esto ya se venía trabajando. Exactamente. Desde el año pasado que estuvimos viendo la política de competitividad, logramos el apoyo del Reino Unido y del BID, que nos han apoyado mucho con la metodología para hacer este plan, y va a estar listo en un par de meses. ¿Y en qué reside básicamente? Allí es
identificar áreas geográficas, ¿no? Territorios que pueden ser dentro de una región o pueden involucrar a varias regiones, y decir cómo esta área geográfica, o sea, qué necesita de infraestructura esta área geográfica para poder dar el salto y desarrollarse. Y eso implica inversiones en distintos sectores, ¿no? Hemos tenido siempre esta mala práctica de ver todo de manera muy sectorial. Y acá el éxito es que los sectores se puedan articular, ¿no? Y bajo esa óptica desarrollar un territorio. Estamos hablando entonces de inversiones. Es un frente común en realidad. Exacto. Para determinados espacios. Exactamente. Que son superiores a las regiones. Podrían ser superiores a las regiones. Un valle, por ejemplo, una cuenca, donde pueden haber 2 o 3 regiones, ¿no? El caso de Ica y Huancavelica, por ejemplo. Es el ejemplo que siempre tomaremos, en realidad, y que desearíamos estuviera ocurriendo en muchos otros puntos del país. Exactamente. Y justamente entonces tenemos que tener ahí, por ejemplo, ¿qué intervenciones hace el Ministerio de Transporte con carreteras? ¿Qué intervenciones hace Energía y Minas con las hidroeléctricas o inversiones de ese tipo? El turismo nuevamente, ¿cómo se involucra esto? La agricultura. Entonces, si tenemos esta visión sectorial, estamos seguros de que vamos a plantear una serie de iniciativas de infraestructura que le van a dar ese gran paso. O sea, tenemos que ser conscientes de que si nos enfocamos solamente en un sector, el impacto va a ser muy marginal. Entonces, esto es algo nuevo que nos va a dar este plan de infraestructura, y además va a ser una señal para el sector privado que está muy interesado en invertir también con asociaciones público-privadas, etcétera, y decir, mira, ok, acá me están presentando este plan, hay estas 15 intervenciones, yo voy a apoyar en esto, el sector público va a decir, yo por hora pública voy a hacer esto y esto otro, y vamos a tener realmente planes sectoriales de infraestructura. ¿Cómo van las relaciones con los gobiernos regionales? Este es un tema también central que efectivamente permanentemente va a tener que ser revisado, ¿no es cierto? ¿Cómo reaccionan frente a todas estas medidas? ¿Cuánto de coordinación hay? Que también las regiones sienten que esta sí está siendo atendida y a nosotros no nos toca nada, en fin. Y continuamos siempre con el pensamiento de decir, hemos creado regiones que en el fondo son muy pequeñas y no va con el espíritu original de la regionalización, que supone tener pues, bloques mucho más amplios, más grandes, más representativos. Exacto. En otras palabras, ¿cuál es el nivel de entendimiento y de conversación entre regiones y economía y finanzas, por ejemplo? Es continuo, ¿no? En lo personal nos hemos peticionario, además. Sí, de hecho, ayer me llegó, por ejemplo, un pedido para reunirme con el gobernador de Arequipa, vamos a conversar la semana próxima. En los GORES ejecutivos hemos tenido oportunidad de conversar con todos, pero aparte de eso hemos tenido ya reuniones muy puntuales con cada uno de ellos, y la verdad, más allá a veces de lo que sale en la prensa, puedo decir con absoluta seguridad que tenemos muchísimas cosas en común con los gobernadores regionales. ¿Y por qué no se anuncian? Porque lo que queremos anunciar son medidas concretas que estamos trabajando, ¿no? Entonces ellos cuando nos dicen, mira, yo necesito esto y esto para mi región, yo les digo, pero es justamente lo que nosotros queremos hacer también, esto y esto para su región. Entonces, pero claro, estamos en ese nivel de conversaciones, ahora eso lo tenemos que plasmar en los presupuestos, etcétera, y estamos en ese camino. Sinceramente no he encontrado a ningún gobernador regional con el cual haya algún tipo de desencuentro, ni mucho, porque ellos al final también quieren el bienestar de su región, ¿no? Por uno u otro motivo estamos con el mismo objetivo. A veces lo que tenemos que hacer es ver cuáles son, digamos, los mecanismos para llegar a ese objetivo, y en eso estamos trabajando. Ahora, siempre hay, digamos, la típica conversación de que uno pues pide 1000 y uno le dice, bueno, no hay 1000, hay 100 o hay 200, ¿no? Entonces eso también es materia de discusiones, pero es una cuestión de establecer prioridades. Finalmente, ¿cuánto afecta el clima político a las necesidades y urgencias, sobre todo en materia económica, en lo planteado por el Ejecutivo? No podemos soslayar la importancia de ello. Yo creo que parte de los problemas que hemos tenido en los últimos años tienen que ver con el ámbito político, pero reitero de que en las reuniones que hemos tenido con todas las bancadas, las que ha tenido ahora el Premier y las que yo personalmente también he tenido anteriormente con varias bancadas, todos hemos concordado de que tenemos
primero que delinear esta agenda común, ¿no? Algunos de los temas que hemos conversado esta mañana son parte de esa agenda común y hemos encontrado receptividad en todas partes. Eso no quiere decir que en el camino no sigan surgiendo algunas críticas que nosotros pues nos encargaremos de responder. O sea, tampoco estamos diciendo que de ahora en adelante esto va a ser una luna de miel y que todo va a ser, suave, digamos. Claro. Pero, a ver, eso es parte de la política y nosotros tenemos que ser lo suficientemente capaces para poder sobreponernos a este tipo de coyuntura, a este tipo de crítica y proponer verdaderas reformas para nuestro país. Me olvidaba de preguntarle sobre las consultorías, si es un proyecto audaz. Sí, allí, a ver, 4 puntos muy rápido para poder aclarar algunas cosas. En primer lugar, que las consultorías son necesarias, han sido necesarias siempre ha habido consultorías, y no solo en el Perú, sino en todos los gobiernos, en todos los países. El tema que podrías... ¿Y por qué? Porque... ¿Qué significa tener consultorías? Significa que el Estado terceriza algunos servicios por especialidad o por temporalidad. Es decir, no tenemos a veces la capacidad de hacer algún diseño de algún proyecto, por ejemplo, como el Metro de Lima, por ejemplo, eso tenemos que contratarlo de afuera con una empresa de primer nivel. No son los funcionarios del Ministerio de Transportes que van a hacer eso. Es ir contra una tendencia, ¿no es cierto?, que por lo menos desde el punto de vista del común de la gente se pensaba, para poder lograr ciertos objetivos, el gobierno tiene que asumirlos. Así es. Estamos a la inversa. Es decir, los asume el gobierno, la responsabilidad la asume el gobierno, pero el servicio en sí lo subcontrata la al mejor. La realización y la práctica, ¿no es cierto? Exactamente, porque el Estado no tiene esa capacidad o porque el servicio dura 1 año, dura 2. Entonces yo no voy a contratar a alguien en planillas, digamos, por un servicio que sé que me va a durar 1 año, ¿no? Entonces hay esa justificación. Lo otro que quería mencionar es que estamos realmente gastando menos en consultorías que en los últimos 3 años. Eso de que ha habido un festín, que se ha aumentado, cuando uno ve las cifras, y hoy en el diario, en el Comercio ha salido el gráfico muy clarito y se ve como comparado con el 2016, 17 e incluso el 2018, estamos gastando menos en consultorías. Entonces eso de que ha aumentado también es falso. Y quizás lo más importante es decir que esto, bueno, es solamente el 1% del presupuesto, o sea que tampoco es una gran cifra, y que cada consultoría está debidamente sustentada y cada titular de pliego tiene la explicación. Por ejemplo, se ha hablado mucho de esta consultoría para dar el pésame, ¿no? Que más allá de que, digamos, de que es importante la empatía que se tiene que tener en esos casos, esa consultoría en particular lo que busca es reducir los trámites que hay que hacer cuando fallece un familiar. Hay hasta 18 trámites que se tienen que hacer con la RENIEC, con el Banco de la Nación, con los distintos bancos donde puede haber tenido dinero esta persona, en la morgue, etcétera. Pues es un accidente con el SOAT. Hay hasta 18 trámites y en esos momentos lo último que quiere hacer una persona que ha fallecido, pues un familiar, es pasar por todo esto. Entonces, más allá, como digo, de que tenemos que dar un buen trato, ¿no? a este tipo de personas, queremos hacer una reducción de esos trámites. Ojalá que con un solo trámite, con un solo papel que yo presente, ya solucione todos estos problemas y pueda dedicarme a otra cosa. Entonces, para eso es esa consultoría. Entonces, claro, cuando uno ve el título, digamos, lo puede llevar a apreciaciones cerradas. Pero así como esa, cada una de las consultorías, a veces que uno lee el título y dice, oye, ¿esto para qué sirve? Pero cada titular de pliego tiene la responsabilidad de responder. Es aligerar un poco la labor del Estado, ¿no es cierto? Exactamente. Y en segundo lugar, también aligerarlo para el consumidor, para el ciudadano común y corriente, que esa es la otra cosa importante. Exacto, que esa es la gran razón de ser del Ahora, ¿qué Estado. necesitan? ¿Someterlo al Congreso? No, esto ya está aprobado, además, por el Congreso. El mismo Congreso ha aprobado estas partidas de consultoría. Hay un parlamentario que pide aclaraciones. Sí, se le aclaró, yo creo, y le dije claramente, leyó solo la mitad del artículo 9.10, tuvo que haber leído la otra mitad donde estaba la explicación clara. O sea, esto es sumamente sencillo, yo tuve que intervenir en el debate para explicarles y poner el mismo cuadro que puso el congresista, se lo puse también ahí en la pantalla y dije, miren, acá está, en la segunda parte del párrafo está claramente que esto es perfectamente legal. Se critica por qué se aumentó el presupuesto, el de apertura
cobertura con el modificado. Y no saben que en la misma ley de presupuesto, por ejemplo, en la 21ª disposición complementaria final, se habla de una transferencia del Ministerio de Energía y Minas a Ocinermin por 150 millones de soles para la conservación de los tubos del gasoducto. Entonces, la misma ley de presupuesto ya estaba justificando este tipo de transferencias. Entonces, como les digo, es cuestión de quizás de nuestro lado explicar un poquito mejor, y los congresistas pues basta con que nos pregunten para poder darles estas explicaciones. Entonces, estas frases altisonantes de que hay malversación de fondos, de que hay poca transparencia, la verdad es que son fácilmente rebatibles. Sí. La última cuestión que quería plantearle es, ¿cuál siente usted que sería la diferencia de pre-Bambas, post-Bambas? Esperemos que no haya ninguna diferencia. Sí ha sido un llamado de atención para una serie de temas que probablemente como Estado no le hayamos estado dando la celeridad del caso. Los inversionistas también se han sobresaltado, naturalmente. Sí, bueno, hay digamos, un signo de interrogación en muchos intervencionistas que están esperando la manera de cómo se soluciona esto. Nosotros estamos confiados de que este fin de semana vamos a poder dar un gran paso para esa solución. En estos momentos, seguramente en una hora más, creo que van a tener reunión la Comisión del Poder Ejecutivo con las personas de las comunidades de Chalhuahuacho y especialmente de Fuerabamba. Estamos confiados de que vamos a poder, digamos, llegar a arreglos, y reconocemos que ha habido, digamos, algunos temas que como Estado tampoco hemos estado respondiendo con la celeridad, ¿no? El tema de la compra de los terrenos por los cuales tiene que pasar, el mismo plan de inversiones para la zona de Cotabambas, y estamos, como digo, dispuestos a conversar, a llegar a soluciones y a comprometernos como Estado a darle una solución que no sea momentánea, sino que sea duradera, y en la medida en que logremos eso, yo creo que los inversionistas, estos que usted menciona, van a saber que ante un problema que siempre va a existir, hay una respuesta rápida del Estado. Rápida e inteligente. Y sostenible, además, ¿no? Y sostenible. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, ministro Carlos Oliva, por haber estado con nosotros y haber despejado parte de las dudas. Muchas gracias, don Raúl. Un gusto. Muy amable, un gusto. Son las 9:36, hacemos una pausa.